Muy buenos días, bienvenido a la presentación mensual de inflación, en este caso correspondiente al mes de febrero. Me acompañan Darío Ruiz Díaz, encargado de despacho del Departamento de Estadística del Sector Real, y Carlos Cañete, jefe de la división de índice de precios, también dependiente del Departamento de Estadística del Sector Real. Carlos nos va a dar una presentación y al finalizar la presentación estaremos atentos a las consultas que tengan. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de la inflación del mes de febrero. La inflación del mes de febrero del 2022 fue del 1,4%, superior al 0,1% que fue en febrero del año pasado. Con esto acumula una tasa acumulada del 2,8%, superior al 0,6% observado en febrero del año pasado, y una tasa interanual de 9,3%, que fue superior al registrado en enero del 7,9% y del 2,5% verificado en febrero del año anterior. En cuanto a la inflación núcleo, la misma registró una tasa mensual del 0,5%, mayor al 0,1% verificado en febrero del año anterior. Con esto acumula un 1,2% superior al 0,3% verificado en el mismo periodo del año anterior, y una tasa interanual del 5,6%, que fue mayor al 5,1% de enero de este año y superior al 1,9% de febrero del año pasado. En cuanto a la inflación subyacente, que es la que excluye los rubros volátiles de la canasta, registró una tasa mensual del 0,9%, mayor al 0,1% verificado en febrero del año anterior, y con este resultado acumula una tasa acumulada del 1,7%, mayor al 0,4% verificado en febrero del 2021, y una tasa interanual del 8,3%, que también fue mayor al 7,5% verificado en enero de este año y por encima del 2,2% verificado en febrero del año pasado. Aquí podemos ver la evolución de la tasa de la inflación total, en la que se ve que en febrero se registra una tasa del 1,4%, y se puede observar que comparando con los meses de febrero del periodo 2016-2022, esta le supera al resto, y también está en torno a aquellas tasas verificadas en varias partes del tramo del año 2021. Aquí se puede observar la trayectoria de la núcleo, que fue del 0,5%, que también comparado con los meses de los periodos comprendidos del 2016-2022, también registra una tasa relativamente más alta que la del resto. Similar comportamiento se ve también en la inflación subyacente, que registra el 0,9%, y al igual que la inflación total, también gran parte del año 2021 estaba registrando tasas inclusive por encima del 0,9%. En cuanto a la descomposición de la canasta del IPC, vemos que los bienes alimenticios han registrado una tasa del 1,3%, que fue superior al menos 0,1% verificado en febrero del año pasado. Con esto registra una tasa interanual del 15,7%, por encima del 5,6% verificado en febrero del año anterior. Dentro de este 1,3 se pueden observar que hay incrementos en productos panificados, embutidos, carne de pescado, aceites, azúcar, entre otros. Pero si observamos el segmento de los bienes alimenticios sin fruta y verduras, vemos que la tasa es negativa en menos 0,7%, inclusive inferior a la registrada en el mes de febrero del año 21. Aquí lo que se ve es una alta influencia de los rubros volátiles en el resultado puntual del mes de febrero. No obstante, la tasa interanual para este segmento asciende al 12,5%, superior al 4,8% observado en febrero del año anterior. En cuanto a los otros bienes que son distintos de los alimentos, estos registraron una tasa del 1,7%. Aquí se ve aumentos, principalmente en la parte de combustibles,
como también en otros bienes como bienes para la conservación de la vivienda, bienes relacionados a la higiene del hogar y otros bienes como por ejemplo repuestos para vehículos, entre otros. La tasa interanual para este segmento asciende al 11,1%, superior al 2,1% observado en febrero del año anterior. En cuanto a los servicios y renta, en este caso, ¿verdad? Si analizamos los servicios, la tasa registrada en el mes de febrero fue del 1,1%, superior al 0,1% verificado en el mismo periodo del año anterior, y se ve eventualmente acá puntualizando el comportamiento de la parte educativa, como también otros servicios que guardan relación a servicios de alimentos consumidos fuera del hogar, inclusive servicios, también otros servicios relacionados a salud como transporte escolar y otros servicios como servicios funerarios, eh, entre otros. La tasa interanual para este segmento sigue siendo o sigue manteniendo una tasa ascendente, pero de forma moderada. En este caso, para el mes de febrero registra una tasa del 3,8, superior al 0,7 verificado en febrero del 2021. En cuanto a las rentas, que son básicamente los alquileres, registraron una tasa del 0,2%. Esto tiene que ver con los vencimientos de contratos y la tasa interanual para este segmento fue del 1,4%, que fue superior al 0,1% verificado en febrero del año anterior, con lo que todo esto que hemos mencionado configuran el resultado del mes de 1,4% mensual. Hablando del entorno externo, podemos ver que este componente del petróleo de la variedad Brent, en este caso, ahora mantiene una línea ascendente en los niveles de precio, cotizando en febrero a $94,1 por barril y representa una tasa interanual del 52,9%. Este componente ha sido muy importante a lo largo del año pasado y también ya a inicio de este año, convirtiéndose en un factor de presión en el resultado de la inflación. El mismo comportamiento se ve en esta variedad WTI, que cotizó en febrero a $91,6 el barril y arrojó una tasa interanual de 56,7%. En cuanto a la inflación regional y de otros países, vemos que, aclarando que este resultado analizado corresponde al mes de enero del 2022, vemos que en términos mensuales, todos los países analizados en esta oportunidad registran tasas positivas. En este caso vemos que Paraguay se encuentra con una tasa del 1,5 verificado en enero, pero por debajo de Argentina, Uruguay y Colombia, y por encima de los otros países como Chile, Estados Unidos, Ecuador y México. Y Brasil con tasas del 1,2, 0,8 para Estados Unidos, 0,32 para Ecuador y 0,59 para México. En términos interanuales, vemos más o menos que Paraguay se sitúa dentro de la misma posición, por debajo de Argentina, que es la más alta, de 52,4%, Brasil 10,38%, Uruguay 8,15% y Paraguay ahí en torno con Chile y Estados Unidos con tasa del 7,9%, 7,7%, 7,5% respectivamente. Y se puede observar que la tasa de Bolivia en términos integrales es la más baja. Si vemos por país, vemos que la tasa mensual en Brasil fue del 0,54%, vemos un crecimiento en los alimentos del 8,03% y un crecimiento en la inflación total de Brasil del 10,38%, como también vemos un crecimiento en el componente de transporte, que es un grupo que contiene los elementos de los combustibles, con una tasa del 20,42%. En Perú, la tasa mensual fue del 0,04%. También se ve una influencia de los combustibles y los alimentos, con una tasa en combustible de 8,11, en los alimentos 7,89 y la tasa
si bien con un crecimiento menor para el mes de enero fue del 5,68%. En Chile, la tasa mensual registrada fue el 1,2%, y acá se ve también un crecimiento tanto en la tasa total como la inflación en los alimentos, en 7,7 y 6% respectivamente, y vemos también la alta influencia de este componente de transporte con una tasa del 20,9 bastante alejada del resto. En Colombia, un comportamiento similar, pero en este caso con una tasa mensual de 1,67, pero vemos que la influencia más marcada en esta economía es la de los alimentos, una tasa del 19,94% en términos interanuales. Vemos que también crecieron las tasas de inflación total y la de transporte en torno al 6,94 y 6,90% respectivamente. En Ecuador, una tasa mensual de 0,72, se ve también un crecimiento en los alimentos y en la tasa total, en 2,56 y 2,71 respectivamente, como también se ve un crecimiento en la tasa de transporte, 9,53%. En México se ve una tasa registrada en el mes del 0,59, si bien presentan un crecimiento menor en la parte de transporte y en la inflación total, estas siguen por debajo, por encima de la meta de ese país del 3%, y los alimentos registran una tasa interanual del 8,76, la de transporte 7,60 y la inflación total en 7,07%. En Uruguay, la tasa mensual fue el 1,78, se ve un marcado o un crecimiento moderado, diríamos, en su tasa mensual y en la tasa de alimentos del 8,15 y 7,03%. También se ve un crecimiento menor en la parte de transporte del 13,16, pero también es bastante alejado o diríamos más alta con relación a la inflación total. En Argentina, la tasa mensual registrada en enero fue el 3,9%. Se ve un incremento en términos interanuales de los alimentos del 52,1% y de la tasa total del 52,4%. La tasa registrada en transporte fue del 54,4%, y la tasa de las consultoras privadas, en este caso, registra una variación del 49,5% por debajo de la inflación oficial de Argentina. En Estados Unidos, la tasa mensual fue del 0,8%. Vemos también un crecimiento tanto en la inflación total como en la inflación en alimentos, del 7,5 y 7%, también alejada de su rango meta, como también se ve la influencia del componente de transporte dentro de ese resultado del 23,4%. En la zona del euro, la tasa mensual registrada en enero fue el 0,3%, con un crecimiento menor en transporte del 9,4% y un crecimiento en la tasa interanual total y la de alimentos en 5,1 y 3,9%. Similar comportamiento más o menos se ve en la economía de Alemania, con una tasa mensual de 0,4% registrada en enero. Si bien tuvieron un crecimiento menor en alimentos y en la inflación total, en términos interanuales, que registran tasas similares, el 4,9%, la de transporte también ha tenido un crecimiento menor en el mes de enero, el 10,16%. Inclusive esta tasa anterior había llegado en torno al 15% en los meses previos. En China, la tasa mensual arrojada en enero fue el 0,4%. La tasa interanual en alimentos registra en enero en menos 0,8%, y la tasa de inflación general 0,9%. La de transporte con un crecimiento moderado del 5,2%. En cuanto a los índices de alimentos de la FAO, vemos que todos los alimentos han tenido un crecimiento menor. En ese sentido, la tasa de alimentos registrados por este organismo fue del 19,5%, y eso se ve también reflejado en
Los otros alimentos componentes como la carne, que es 17,3%, los cereales, 12,5%, azúcar, 19,8%, lácteos, 18,7%, y los aceites, si bien han tenido un crecimiento menor, del 33,9%, siguen siendo elevadas. Dentro del entorno interno, con esta lámina, lo que solemos mostrar y explicar mejor así como en las presentaciones anteriores, es la influencia o la importancia que ha tenido en estos últimos tiempos la evolución de los combustibles y de los alimentos en el resultado de la inflación. En ese sentido, en febrero, estos combustibles han registrado una tasa interanual de 39,8% y los alimentos en 15,7%. También han tenido un crecimiento la parte de servicios, pero siempre mantienen una moderación en su crecimiento. En este caso, la tasa interanual para este segmento fue del 3,8%. Si analizamos la incidencia, el resultado mensual del 1,4, vemos que la incidencia mayoritaria está agrupada en el segmento de energía, serían los combustibles y de los alimentos en general, pero también dentro de los alimentos se ve una alta influencia de los productos volátiles en 0,5%. Esto se ve acompañado también por incrementos en servicios con una incidencia del 0,3% y la incidencia en los bienes del 0,1%. En términos interanuales, adopta más o menos el mismo comportamiento y también va el comportamiento muy similar a lo que se observó en los meses previos. En este caso, para el 9% también está explicado en gran parte por los productos energéticos, en este caso los combustibles y los alimentos en su mayoría. También, así como en la incidencia mensual, se ve también una participación de los servicios en una incidencia del 1,4 sobre el resultado 9,3 y de los bienes del 1,2%. En febrero, la evolución de la carne de vacuna se puede ver en esta lámina. Vemos que en febrero ha registrado una tasa negativa del menos 2,8% después de sucesivos aumentos que venían dándose en gran parte del año 2021. Y con este resultado se pudo, diríamos, atenuar un poquitito en lo que venía siendo el comportamiento de los alimentos en el mes. El desglose de las variaciones mensuales por cortes vacunos en el mes de febrero, que redondearon el resultado del menos 2,8, se puede observar que en la mayoría de los cortes se registran tasas negativas, en las que sobresalen o las que son más significativas se ve en costilla, con una tasa del menos 8,7, vacío, menos 8,1, costilla de segunda, menos 5,4, falda, menos 2,9, y también en otros cortes. Así, con este resultado, la tasa acumulada dentro de lo que es el rubro de la carne de vacuna fue una tasa del menos 1,7 y una tasa interanual del 16,7 que está levemente por debajo de los registrados en los meses de enero y diciembre. Si vemos aquí el comportamiento de los productos sustitutos de la carne de vacuna, vemos que tanto la carne de cerdo como la carne de ave han tenido un crecimiento menor. En ese sentido, la carne de cerdo ha registrado una tasa interanual del 17,7%, por encima de la registrada en carne de vacuna, y la carne de ave en 20,9% también por encima de tanto de la carne de cerdo como la carne de vacuna. El desglose del comportamiento de estos rubros, tanto de aves como de cerdo, en el mes de febrero, vemos que la carne de ave en promedio ha registrado una tasa mensual de 0,5% debido a los aumentos en estos cortes como muslo de pollo, pechuga de pollo, puchero de pollo, con tasa de 1,7, 0,3 y 0,1% respectivamente. Con esto, la tasa acumulada para este rubro es del 0,4% y la tasa interanual del 20,9%. Así,
En la carne de cerdo se puede ver que la tasa fue del menos 2,9% mensual en el mes de febrero, debido a las bajas prácticamente en todos los cortes, como costeleta de cerdo, con una tasa negativa del menos 1,3%, costilla de cerdo menos 2,8%, pierna de cerdo menos 3,8%, paleta de cerdo menos 3,9%. Con esto redondea o acumula una tasa en el año para la carne de cerdo del menos 3,5% y una tasa interanual del 17,7%. En esta lámina podemos observar el comportamiento de los lácteos, los aceites y los panificados, que también en el mes de febrero tuvieron un crecimiento menor, pero en el caso de los lácteos y los panificados se ve que su crecimiento es relativamente moderado, con tasa del 11,5 para lácteos, 9,5 para los panificados. En cambio, los aceites registran un crecimiento menor de 26,7%, pero también sigue siendo elevado para el resto de los alimentos. La evolución mensual que se viene dando en los aceites fue el 0,7% en el mes de febrero, relativamente es una tasa más baja comparado con lo que se ha visto en gran parte del año 2021, que llegaron en torno al 5%, inclusive un poco más. Este es un aumento que se dieron en el mes también en los combustibles, debido a la cotización ascendente que vienen mostrando el petróleo a nivel internacional. Y esto lógicamente incide también en la inflación y en la canasta de IPC, con subas en prácticamente en todos los combustibles. En este caso, el gasoil común en el mes de febrero registró una tasa de variación del 4%, nafta super del 7,8%, nafta común 9,8%, gasoil aditivado 8,1% y gas de uso doméstico 1%. Estos resultados redondean el aumento del 6,1% en el mes de febrero sobre los combustibles, y en lo que va del año acumula una tasa del 9,3% y una tasa interanual del 39,8%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas, vemos que en el mes de febrero las proporciones de variaciones positivas que se dieron fueron del 55,3%, similares a las que se observaron en el mes de enero. Ambas se encuentran por encima de los promedios históricos, en este caso en febrero el promedio fue del 47,1% y también por encima de los promedios general total, que fue el 44,1%. En cuanto a los reportes puntuales, analizamos el resultado del 1,4%, teniendo en cuenta a nivel de su grupo y su participación, y vemos que se puede observar aquí los componentes de combustibles, productos volátiles, servicios que guardan relación con la educación y con los alimentos consumidos fuera del hogar, como así también servicios relacionados a la parte de salud. Diríamos que también se encuentran aquí los bienes durables. En contrapartida, estos aumentos también fueron atenuados principalmente por las bajas que se dieron en el mes en carne vacuna, carne de cerdo, como también en menudencia y leche líquida. La misma información, pero teniendo en cuenta solamente las variaciones de precio. Si analizamos este comportamiento a nivel de su grupo en términos acumulados, podemos observar que los componentes que influenciaron el 2,8% están concentrados en productos volátiles, combustibles, servicios consumidos, o sea, alimentos consumidos fuera del hogar, servicios que tienen que ver también con la parte educativa y con lo que tienen que ver con los servicios en la parte de salud, principalmente. Asimismo, estos fueron atenuados por aquellas bajas que se dieron en carne vacuna, carne de cerdo, huevos, queso en este caso, y otras comidas semi preparadas. La misma información, pero teniendo en cuenta su variación de precio. Si analizamos en términos interanuales el resultado del 9,3%, vemos que este resultado está, digamos, influenciado por el comportamiento de los combustibles,
la carne vacuna, los productos volátiles, productos panificados, embutidos, quesos, servicios que tienen que ver con mantenimiento de vehículos, servicios educativos, en este caso, y los que atenuaron este resultado se ve aquí en otras comidas en menos 5%, legumbres secas, azúcar y dulces, y redondearon con esto el resultado del 9,3% interanual. La misma información, teniendo en cuenta las variaciones de precio. Aquí podemos ver los principales aumentos registrados en el mes de febrero, donde se ve prácticamente todos los componentes que hemos hablado, la parte de productos volátiles, combustibles, servicio de educación, servicio consumido de alimentos fuera del hogar, como también servicios relacionados a la salud, principalmente. Y las principales disminuciones, teniendo en cuenta su variación de precio, donde se ve claramente la participación las variaciones registradas, en este caso, en productos cárnicos, como costilla, vacío, otros cortes como falda, puchero, pero también se ven algunas hortalizas, como el caso de tomate y cebolla de cabeza. Hasta aquí ha sido la presentación. Muchas gracias.